Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Me dicen amén cuando ya lo tengan para leer la palabra. Colosenses capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para que tú nos puedas hablar, para que puedas confrontar nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, no solamente tener un corazón entregado a ti, sino también tener una mente entregada a ti, de tal manera que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos provengan de ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos como iglesia a poder, Señor, vivir la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, individualmente y corporativamente. Úsame, Señor, en esta mañana, a este simple pecador, úsame, Señor, para que tú puedas hablar hoy claramente a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje tiene dos enfoques fáciles de distinguir. Cuando uno lee el texto, si uno lee correctamente, no solamente el texto que queremos explicar o enseñar, sino que uno lee todo el texto para entender de qué Pablo está hablando. Bueno, hay dos enfoques fáciles de poder distinguir. El primero, y cito, es cuando Pablo dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y vosotros, hablándoles a los colosenses, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El segundo enfoque, y es en el que ahora vamos a empezar a explicar, está relacionado con la advertencia que hace Pablo acerca de una enseñanza llamada gnosticismo, que plantea que Dios emanó espontáneamente en el mundo que vivimos y había solamente en él espíritus puros, o sea, del bien. Luego, según esta enseñanza del gnosticismo, luego apareció la materia, que es la cabeza, luego apareció la materia, que es el principio del mal. Por eso, esta escuela condena la vida y la posesión de cosas materiales. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Es porque los colosenses estaban enfrentando falsos maestros que estaban trayendo este tipo de filosofía
filosofías, este tipo de enseñanza que de alguna manera estaban queriendo confundir a los cristianos de Colosas, queriéndole decir a ellos que Cristo no había venido en cuerpo, solamente en espíritu, porque ellos tenían la creencia que el cuerpo y las cosas del mundo eran malas y solamente las cosas del espíritu eran buenas. Y Pablo les está diciendo que tienen que tener cuidado. Por eso Pablo dice en el verso número 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Básicamente, esta enseñanza básicamente ellos decían que Jesús no tuvo un cuerpo humano, ya que el cuerpo, es decir, la materia, es mala. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Te vas a enterar ahorita. Dentro de un rato te vas a enterar porque, de alguna manera, la misma enseñanza que dio Pablo en aquel tiempo tiene una misma, pudiéramos decir, es tan efectiva ahora. Pablo les está advirtiendo a los cristianos de Colosas que tengan cuidado, pues pueden ser cautivados en sus pensamientos, presos con esta falsa enseñanza. Es decir, pueden volver a ser esclavos de las filosofías de estos falsos maestros. Entonces, cuando un cristiano asume que solo las cosas buenas son aquellas que son espirituales y las demás cosas, las que pertenecen al mundo, son malas, estamos ante un cristiano con un pensamiento gnóstico. Hay dos puntos importantes que queremos resaltar. Primero, los cristianos en la actualidad tenemos problemas para desarrollar nuestra fe en el mundo en que vivimos. Es decir, nos cuesta trabajo llevar a la práctica lo que aprendemos en la Biblia, lo que aprendemos en la iglesia. Nos cuesta trabajo poder introducirnos en el mundo con la fe que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque algunos tenemos este mismo pensamiento, las cosas del mundo son malas. Así que las cosas más importantes son las espirituales y nosotros aquí adentro hacemos lo más importante, que es orar, leer la Biblia, por supuesto que es muy importante, pero tenemos el pensamiento que las cosas que están de la puerta de donde nos reunimos hacia afuera son las cosas del mundo y las cosas del mundo son malas. Y el texto que usamos para defender esta idea muchas veces es el que se encuentra en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 18 al 20, Pablo, para poder entender bien esto, dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales, de esta gente, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y entonces Pablo dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La interpretación que muchos cristianos que tienen un pensamiento gnóstico y le damos a este pasaje es que no nos deben interesar las cosas del mundo porque nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Pero la verdadera interpretación es que nuestro andar aquí en la tierra debe estar en sintonía con la fe que profesamos que procede del cielo. ¿Vamos a entender? El Señor no nos está diciendo que tenemos que vivir, o Pablo no está diciendo que Él está desconectado con el mundo, sino que la motivación que lo hace a Él hacer las cosas no es la misma motivación que esta gente que son enemigos de Cristo, sino que la motivación
que lo hace impulsar para hacer la obra de Dios en el mundo, es la motivación que viene del cielo. Es decir, Pablo no tiene una fe ni una creencia gnóstica. Pablo inclusive está hablando en ese texto del cuerpo, cómo nuestro cuerpo va a ser redimido por el Señor. Y esto es un problema, porque cuando nosotros como cristianos no tenemos este entendimiento, pues vamos a estar inhabilitados, no porque Dios nos ha inhabilitado, sino porque vamos a carecer de pensamiento para poder de alguna manera influenciar a las personas que están a nuestro alrededor con el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que se hace en el mundo es malo. Segundo, como consecuencia de lo primero, de lo que estamos explicando ahora, el cristiano actual está más actualizado e influenciado del mundo que le rodea, que por consecuencia su manera de pensar, actuar y decidir se parece más a las diferentes ideologías y pensamientos que predominan en la actualidad. Como yo no estoy llevando el pensamiento cristiano al mundo, como no lo estoy haciendo porque creo que el mundo es malo, entonces nosotros los cristianos estamos siendo influenciados, estamos tan informados y tan actualizados por el pensamiento del mundo que muchas veces nosotros tenemos un corazón, hemos sido regenerados en nuestros corazones y nuestros corazones pertenecen al Señor, pero nuestra mente es una mente que no ha sido regenerada ni transformada por el poder del Señor. Actúo como cristiano en un lugar entre cuatro paredes, pero cuando salgo tengo el mismo modo de vivir, el mismo modo de actuar, el mismo modo de pensar que la gente que no conoce al Señor. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y por supuesto, cuando esto sucede, muchas veces estamos asumiendo ideas y conceptos que sin saberlo están en contra de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre esto. Por eso Pablo, cuando está hablando a los colosenses, a los cristianos le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando Pablo está hablando sobre esto, hay dos interpretaciones acerca de cuando Pablo habla de las tradiciones del mundo y los rudimentos del mundo. Hay una que es que, bueno, Pablo está hablando de los principios básicos por los cuales la gente se basa sus vidas para vivir. Es decir, los pensamientos básicos que tiene la gente. Pero la otra interpretación que hay acerca de este texto, y se compara mucho con esta misma palabra que aparece en Gálatas, es que Pablo está hablando de entidades demoníacas que están detrás de los pensamientos que gobiernan a la gente. Es decir, hay dos variantes. El mundo anda como anda porque piensa así, punto. Pero también está la variante, cuando Pablo habla de este texto, que el mundo anda como anda y piensa como piensa, porque hay entidades demoníacas que le están dirigiendo a ellos y que están llevando a la destrucción de una nación, de un hogar, de una persona, de un hogar y de una nación. Satanás utiliza falsas tradiciones, falsos conceptos para esclavizar culturas enteras en una red de mentiras, que tienen un impacto en la gente no solo en el nivel moral y espiritual, sino también en el plano social, económico y político. Es decir, las sociedades de hoy en día están siendo dirigidas y gobernadas por entidades demoníacas que se esconden detrás de la autoridad y del gobierno de las personas para someter a naciones a una esclavitud y a estar presos en ideas falsas, en conceptos falsos. Pero lo más triste de todo eso es que nosotros que somos cristianos, que vivimos en este mundo, que pensamos que las cosas que pasan allá afuera no son tan importantes, también nosotros muchas veces estamos siendo sometidos y esclavizados por diferentes pensamientos que no proceden del Señor,
sino que proceden de entidades demoníacas que están gobernando detrás de personas que se han dejado guiar y controlar por esto para alcanzar el poder, para alcanzar lo que sea. Por esta razón, Pablo dice en segunda la carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5, un texto bien conocido, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo o preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que todo argumento que tiene la sociedad, que tiene la gente que no tiene el Señor, nosotros en Cristo, encontrando en Cristo el conocimiento y la sabiduría, necesitamos derribar todo pensamiento que se levanta con orgullo en contra del conocimiento de Dios. Eso es parte, tarea individual de cada uno de nosotros. No se lo puede dejar usted al pastor, ni se lo puede dejar al misionero, ni se lo puede dejar al que hoy el hermano en la mañana estaba enseñándonos cosas tan importantes, pero él decía, hay que investigar, hay que ahondar, hay que profundizar. Pero a nosotros nos cuesta, no es más fácil venir el domingo, sentarnos, escuchar lo que nos van a decir y decir, bueno, ok, tremendo, pero no tenemos un estudio bíblico serio, no tenemos tiempo de oración serio. Individualmente no crecemos no porque Dios no quiera y no porque Dios esté enamorado más de uno que de otro, simplemente porque no nos esforzamos, no queremos pagar el costo. La palabra derribar es un término de guerra que usa Pablo para darnos a entender que el pueblo de Dios demuele ciudades fortificadas de sus enemigos una tras otra. Para lograr este objetivo deben derribar estas fortalezas o debemos derribar estas fortalezas que el apóstol Pablo describe como argumentos. Y cuando Pablo habla de argumentos, Pablo usa una palabra en el idioma original griego que dice logismos, que significa razonamientos. Y Pablo está diciendo que tenemos que derribar todo este tipo de razonamientos falsos que se levantan en contra del Señor y que muchas veces quieren dominar también nuestra mente cristiana. Lo hacen. Créanme, hay tanta influencia en la sociedad que muchas veces tú hablas con un cristiano y tú no sabes diferenciar, porque el cristiano no sabe concretar, hablar de un tema con autoridad de la enseñanza que tiene la Biblia sobre ese tema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos niños espirituales. Que simplemente estamos todo el tiempo necesitando ayuda, buscando ayuda en el exterior en vez de buscar ayuda en el Señor. Él es suficiente. Yo lo voy a decir al final, pero dice Pablo, en Cristo estamos completos. Pero nosotros todavía estamos buscando afuera para llenar esos vacíos, para llenar esas lagunas, y todavía hay algunos pensando por ahí que ser cristiano es no estar actualizado de lo último que salió. Eso es más triste todavía. Entonces usted pone un Discovery en el televisor y usted le cree más al Discovery, usted le cree más al noticiero que a lo que enseña la palabra. Y eso es triste. Hoy en día existen diferentes tipos de ideologías. Bueno, si usted busca en internet, es fácil de encontrar, yo voy simplemente a mencionar algunas. Bueno, está liberalismo, socialismo, anarquismo, que es como una variante también del socialismo, comunismo, agnosticismo, ateísmo, capitalismo, y por último ahora, lo que está de moda ahora es la ideología de género. Así que el mundo está lleno de ¿qué? De diferentes tipos de ideologías, de filosofías huecas. La pregunta sería esta: ¿qué posición estamos asumiendo ante tantas maneras de pensar? Estamos siendo bombardeados todo el tiempo por diferentes informaciones. Usted prende el televisor y usted está recibiendo una información constante donde una cantidad de ideologías, una cantidad de pensamientos usted está recibiendo, y lo que no estamos haciendo, lo que dice Pablo, no estamos diciendo, bueno, esto
no solamente no viene de Dios, sino yo tengo que tener la capacidad de poder derribar todo ese tipo de razonamiento falso para llevarlo a la obediencia de Cristo, para poder tener un entendimiento desde una perspectiva bíblica, no desde una perspectiva secular, no desde una perspectiva evolucionista, no desde una perspectiva atea, no desde una perspectiva comunista, no desde una perspectiva capitalista, sino desde una perspectiva bíblica. Para eso el Señor nos rescató. No solamente para salvarnos, no solamente para que cuando muramos vayamos a la eternidad. Él nos salvó para ser portadores de su gloria. Y lo hacemos cuando alabamos al Señor de corazón, pero también cuando pensamos, porque dice Pablo, ¿quién conocerá la mente del Señor? Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos entender al Señor. Si es posible entender a Dios, porque hay otro tipo de pensamiento que dice que es imposible conocer la verdad. Pero Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo de tal manera que podemos entender al Señor, tenemos su palabra, no nos hace falta ningún tipo de filosofía hueca, no nos hace falta ningún tipo de comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, porque Dios nos ha enseñado y nos enseña cómo debemos vivir y actuar en este mundo. Si usted quiere que una sociedad, una nación prospere y cambie y sea transformada, simple, busque los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos les van a servir a una nación para poder gobernar de una manera correcta, justa, donde podamos exaltar al Señor. Bueno, cuando hablamos cosas concretas como la pobreza, el control de la natalidad, las guerras, la economía, el gobierno, la sociedad, ¿cómo pensamos tú y yo? Es decir, ¿cuál es nuestro pensamiento cuando esos temas vienen a la vida de uno? ¿Cuál es? Bueno, muchas veces es el pensamiento que hay en los filósofos esos que se han levantado para ir en contra del Señor y todos han fracasado. Entonces muchas veces nosotros no tenemos la luz, tenemos la palabra, pero no hemos sido iluminados porque no la leemos, no la estudiamos. Entonces creemos cualquier cosa que se levante, cualquier cosa que venga de afuera. Si tenemos un pensamiento influenciado por el gnosticismo, vamos a decir, nada de esto nos debe importar. Es decir, no me debe importar la economía, no me importa la sociedad, no me importa si hoy el mundo amaneció mejor, si amaneció peor. Lo único que me debe importar son las cosas espirituales. ¿Estoy haciendo entender? Debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Un texto tan conocido. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Vamos a parar ahí un momentito. Si Pablo me está diciendo que no debo conformarme, ¿qué significa? Que el cristiano tiene que ser un constante inconforme. Usted tiene que estar inconforme todo el tiempo por lo que te están enseñando. Amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Entonces, no te conformes a este siglo, no te conformes al modelo o patrón establecido por la sociedad, porque ese no es la realidad. Mira, te voy a decir algo antes de tiempo. Pablo, cuando termina de hablar a los Colosenses, dice, Cristo es la cabeza de todo. Cristo está por encima de todo principado, de toda autoridad. Nosotros, a través de la predicación del Evangelio, estamos llevando y extendiendo su reino que derrotó al reino de las tinieblas. Y eso tiene que tener un entendimiento aquí, porque si tú tienes ese entendimiento, tú no vas a vivir sometido, subyugado a la ideología de nadie. Tú vas a vivir sometido y al servicio de la palabra del Señor. Es suficiente, es suficiente. Entonces cuando un cristiano, una cristiana, mete, como decimos en Cuba, el pie delicado, se acostó cuando no tenía que acostarse, salió embarazada, esa cristiana va a decir, ok, me equivoqué, salí embarazada, pero no voy a abortar. Porque abortar es matar. Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Ser un qué? Un constante inconforme. ¿No estoy de acuerdo? Los cristianos, cuando los cristianos
comenzaron a predicar a Jesús. Recuerden que el diablo lo que no quiere es que tú prediques de Jesús. Cuando los cristianos en Hechos comenzaron a predicar de Jesús, lo empezaron a llamar. Y los religiosos de la época, ¿qué le dijeron? Esta gente son ¿qué? Revoltosos. Entonces el cristiano tiene una característica, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que tú tienes que ser un revoltoso. Pero cuando tú tienes el pensamiento y la mente de Cristo, usted no va a encajar en ningún sistema establecido por este mundo. Usted va a ser, ¿qué? Un inconforme. Usted va a traer, ¿qué? El pensamiento de Cristo al lugar donde Dios le ha puesto para traer transformación, para traer cambio. Pero muchas veces tenemos ese tipo de pensamiento gnóstico que dice, no, esto no le importa a Dios. Dios quiere cambiar a su sociedad. Dios está interesado en las naciones. Dios está interesado en los niños que son el presente, las nuevas generaciones. Entonces, si tú asumes yo oro, sí oro muchísimo. Sí, pero la fe sin obras es muerta. Dice Pablo, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Fácil. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces usted cuenta cristianos de 20 años que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé. Llevo orando 20 años por algo y todavía no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Qué necesita hacer ese cristiano? Renovar sus pensamientos en Cristo, en la palabra. Y va a encontrar, facilito, los principios y valores del reino de Dios. Va a encontrar la palabra del Señor como una ley que le va a servir ¿para qué? Para caminar en este mundo, triunfar en este mundo, prosperar en este mundo y poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti en este mundo. Wow, eso ¿se escucha cómo? Bien, pero hay que pagar un precio, que es el que no queremos muchas veces pagar nosotros. El cristiano de hoy no piensa, actúa de forma automática. Los cristianos hoy no pensamos, los demás piensan por nosotros. Los medios de comunicaciones nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Eso es triste, porque como decíamos ahorita, tenemos la mente de Cristo. Y es triste que tú te dejes guiar por lo que la gente dice, te dejes guiar por las noticias, te dejes guiar por las filosofías huecas como esa que mencioné ahorita, que están llevando al hombre a la destrucción, y los cristianos están metidos en ese fenómeno de caer de atrás a todo lo que se dice y todo lo que se piensa. Y de pronto apareció fulano por allá y dice, no, porque yo, y dice, verdad, estamos detrás de lo último, estamos detrás de la moda, estamos detrás de lo novedoso, porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. La gente no quiere ser confrontada con la palabra del Señor. Hoy tal vez tú viniste aquí para que el Señor te renovara. Y para que fueras ¿cómo? Bueno, el Señor quiere renovar ¿qué? Tu pensamiento, tu mente. Porque tú tienes la mente de Cristo. No es que tú lo vas a tener, tú la tienes ya. Tienes al Espíritu Santo que te ilumina para entender la revelación especial, la revelación general, para entender su palabra. Y es un mediador que constantemente está intercediendo por ti. Tienes a un maestro, el Espíritu Santo, que está constantemente guiándote. No puede ser por aquí, no puede ser por allá. Y yo pregunto, ¿qué más queremos? Porque estamos buscando afuera lo que ya tenemos ya. Pablo está diciendo, Cristo es suficiente. Se acabó. Pablo le está diciendo a los cristianos colosenses, ustedes no hacen falta ningún tipo de filosofía, porque esa gente está teniendo una filosofía y está distorsionando el evangelio que yo les prediqué. Por eso dice que ellos deben permanecer y estar arraigados en el evangelio. Porque todo este tipo de filosofía trata de sacarte del propósito de Dios, pero también de la enseñanza de Dios. Hoy en día no se estudia la Biblia. La gente ni ora. Usted dice que mañana viene a cantar. ¿Quién le gusta aquí a la gente?
Evan Craft, y usted dice, no podemos hacer el concierto aquí en el local donde se reúne la iglesia porque la gente no va a caber. En Cuba, cuando llegan los fines de año, hay comida, y la gente, como no tiene comida, va a la iglesia. Ese día la gente va para allá, lleva a su familia, y entonces la familia lleva a la gente a la iglesia, porque, bueno, a lo mejor ahí escucha, el pastor aprovecha el momento para aplicar la palabra, a ver si la persona, aunque sea, coge algo y no solamente come. Pero si traemos a un gran cantante aquí, se va a llenar este lugar, pero si decimos que vamos a orar, nadie viene. Si decimos que vamos a estudiar la Biblia, nadie viene porque a nadie le interesa. Hay otras cosas más importantes. Entonces por eso el evangelio de hoy en día es débil. Es un evangelio que no tiene ningún impacto, porque nada más lo hemos centrado en un tipo de cristianismo gnóstico, donde todo es espiritual y lo demás no sabemos qué hacer con ello. Porque no estamos preparados, no estamos entrenados, no estamos capacitados en el Señor. Y el Señor quiere ejercitar no solamente tu fe, quiere ejercitar tus pensamientos, quiere que tú tengas la capacidad para entender y discernir entre lo bueno y lo malo. Y tú puedas decir, bueno, esto viene de parte de Dios, esto no viene de parte del Señor. Y tú poder estar claro, firme en lo que el Señor te ha mostrado y no estar detrás creyendo en ningún tipo de filosofía que están envenenadas y que están de alguna manera amañadas con el enemigo, que quieren destruir a la iglesia. ¿Sabe cuál es el principal? Yo le digo con toda autoridad, en nuestra nación, el principal enemigo del gobierno es la iglesia. Porque la iglesia tiene un mensaje diferente, tiene un mensaje que cambia, que transforma, que conoce la verdad. Y los gobiernos no quieren que tú conozcas la verdad. Ellos quieren mantener todo ahí. A los gobiernos no les gustan los cambios. Tú ves que sale uno del poder y entra el otro. Y entonces los que están abajo se mantuvieron ahí, flotando, porque ese es un espíritu que tiene el enemigo, el diablo. No quiere cambio, no quiere transformación. Y puede ser que Cristo venga mañana, amén. Pero si Cristo viene mañana pasado, mi actitud ante el Señor y ante la gente tiene que ser la que dice la palabra, su palabra. Quiero poner un ejemplo práctico. Porque hay gente pobre y con hambre. Yo quiero ahora adentrarme pudiéramos profundizar un poco más. Aunque superficialmente esta parece una pregunta sencilla, la respuesta que damos depende de nuestra cosmovisión. ¿Sabe qué es cosmovisión? El cosmos, el mundo, la visión que tengo sobre el mundo. Es decir, según la visión que yo tengo sobre el mundo, yo voy a dar una respuesta. Ya algunos aquí dieron alguna respuesta. Está bien. El secularismo, ¿sabe que nosotros hemos dividido todo entre lo sagrado y lo secular? Cuando todo es sagrado. El secularismo, que son las cosas que se hacen en el mundo, en las cuales nosotros no nos interesa, porque somos muy espirituales. El secularismo dice que la raíz del hambre está fuera del hombre. En el mundo físico, la manera en que los secularistas explican la vida tienen dos postulados principales: la perspectiva evolucionista y la perspectiva revolucionaria. Yo voy a hablar de esto porque usted dice, voy a la iglesia a escuchar eso. Bueno, es que como no nos interesa, nos está pasando lo que nos está pasando. Un secularista evolucionista dirá que hay mucha gente en el mundo, que no hay suficiente alimentos para todos, que los recursos naturales o la infraestructura de un lugar es insuficiente para una adecuada producción de alimentos. Un secularista revolucionario, yo creo que ustedes, cuando yo voy hablando, ustedes vayan pensando todo lo que usted conoce. Un secularista revolucionario, por otra parte, enfatizará que hay gente pobre, con hambre, debido a la explotación del colonialismo o debido al consumismo del occidente. Tanto para el secularista evolucionista como para el equivalente revolucionario, el hecho de que existe gente pobre y con hambre se debe a que hay algún desequilibrio en el mundo físico.
El secularista evolucionista considera que la causante del hambre está en factores que se encuentran dentro de un país o región. Naciste en Cuba, vas a ser pobre toda la vida. No vas a ganar más de $30 al mes. No vas a poder prosperar. Es decir, es como un fatalismo geográfico. Y eso es una verdad o una mentira. Eso es una mentira. Hace 200 años, un hombre que era hasta clérigo, llamado Tomás Malthus, escribió un ensayo llamado El principio de la población, el cual es la carta magna de los partidarios de la superpoblación. Malthus dijo que el número de habitantes no se controla, crece en proporción geométrica, en tanto que la producción de alimentos aumenta solo en proporción aritmética. Malthus temía que el crecimiento de la población sobrepasaría a la producción de alimentos, causando una hambruna masiva. Si usted se da cuenta, bueno, yo estoy hablando de esto, pero yo te voy a decir algo. Todas las películas, no voy a decir todo para no ser absoluto, pero la mayoría de las películas que tienen que ver con catastrofismo, ¿de qué trata? Hay mucha gente, hay destrucción, hay pocos alimentos. ¿Sí o no? Porque los medios de comunicación se han encargado de este tipo de pensamiento, llevarlo a la pantalla grande, y nosotros que no tenemos la capacidad de entender, estamos asumiendo un tipo de pensamiento que proviene de un hombre, por supuesto, proviene del infierno, pero Dios, el enemigo usó a este hombre para que él lo pusiera de alguna manera. Malthus vio los controles positivos y preventivos como medios para limitar el crecimiento de la población. ¿Qué dijo él? Bueno, ¿cuáles son los controles positivos? Dijo él, hay mucho más, sí, normalmente va a haber más gente que alimento. Esto es un problema. Y él quería buscarle una solución a esto para que el hombre de alguna manera pudiera vivir de una manera más confortable. Fíjense que el hombre no quería, supuestamente su motivación no era tan mala. Entonces él dijo, bueno, hay controles positivos que van a encargarse de que haya menos población y de alguna manera el alimento alcance para todo el mundo. ¿Y cuáles son estos controles positivos? Enfermedades, guerras, desastres y hambrunas aumentan la tasa de mortalidad. Por eso usted, yo no sé si usted sabe que muchas veces, y ahorita vamos a hablar un poco de esto, muchas veces existen todo este tipo de cosas y detrás de todo lo que está pasando hay gente operando. Un ejemplo, llega a una nación y dice, vamos a probar este virus. Van. Comiencen a morir la gente, pero no importa que la gente se muera, porque hay más gente que alimento. Miren, hay tanta insensibilidad en nosotros que vemos todos los días, fulano se murió, mengano le pasó. Nosotros ya eso ni nos desagrada, ya eso no nos mueve. Es normal que la gente se muera, es normal que venga un terremoto y acaba con la gente. No sé si usted se da cuenta que a veces tenemos ese pensamiento de que hay mucha gente para poco alimento. Bueno, ya usted sabe de dónde viene este tipo de pensamiento. Pero no solamente se quedó ahí. Él dijo, esto no va a ser suficiente. Necesitamos los controles preventivos. ¿Cuáles son los controles preventivos? Bueno, vamos a tratar de que la gente no se case desde el principio, sino que se case cuando pase un tiempo en su vida. Vamos a hablar de que tener hijos no es tan importante. Vamos a hablar del control de la natalidad. Y miren esto, el trabajo de Tomás Malthus fue estudiado por Charles Darwin. Darwin aplicó esta observación a las poblaciones animales y formuló su teoría de la selección natural. Y pudiéramos decir, las ideas tienen consecuencias. ¿De quién debería estar proponiendo cómo resolver los problemas de la pobreza en el mundo? Los que tienen la mente de Cristo. ¿Quién lo está queriendo resolver? Los que tienen la mente del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan espirituales que no nos podemos encargar de esas cosas que no son tan importantes. Es más importante que la gente se salve. Entonces tenemos mucha gente que se ha salvado. Su corazón se salvó, pero su mente sigue perdida. Necesitamos no solamente tener un corazón renovado, sino una mente transformada por la mente de Cristo.
¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Miren, la respuesta del secularismo evolucionario es eliminar personas. Cuando usted, esto usted lo puede estudiar y todo, y es la práctica lo que vemos cada día. Entonces a veces hay países, ciertos países, pudiéramos decir Estados Unidos, que tiene esa mentalidad imperialista, que de alguna manera llega a un lugar y no le importa si daña los recursos naturales, no importa si hace un experimento como hicieron, creo que fue en Guatemala, donde esterilizaron una cantidad de mujeres que no pudieron tener hijos, no importa. Todo para mantener a un grupo de personas viviendo en un sistema que se llama consumismo. Pero lo más triste es que nosotros los cristianos también vivimos bajo ese mismo espíritu consumista. No bajo el espíritu y la guianza del Espíritu Santo, sino bajo la guianza de la sociedad, del pensamiento de la sociedad, que muchas veces domina nuestra propia vida y estamos viviendo, como dice alguien, para comer en los centros comerciales. Estamos viviendo para pagar deudas, estamos viviendo para pagar cosas y no estamos viviendo bajo el propósito eterno del Señor. Entonces tenemos vidas distanciadas de Cristo, porque simplemente cuando se termina ese tiempo usted se va y vuelve otra vez usted apaga el interruptor cristiano y prende el interruptor del mundo, donde usted tiene que resolver las cosas, donde usted tiene que estar enfocado que le quieren hacer el daño. ¿Sí o no? Entonces cuando nosotros, fíjense, yo creo que ustedes entiendan todo este pensamiento, yo he sido bien intencional. A veces pensamos no como Cristo, sino como ¿quién? Como Malto, como Charles Darwin. Y somos cristianos. Y el Señor nos salvó, y cuando Cristo venga nos vamos con Él, y si morimos nos vamos con Él. Pero tenemos una mente corrupta. Bueno, ya saben cuál es la respuesta del secularismo evolucionario. ¿Cuál es? Eliminar personas. No importa. Las eliminamos. ¿Cuál es la respuesta del secularismo revolucionario? ¿Saben cuál es? La redistribución de recursos. Entonces, como hay ricos y hay pobres, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar a los ricos y vamos a dárselo a los pobres. Yo no más que le voy a decir esto, simplemente a Jesús tenía una manera de pensar bien diferente. Muy diferente. Jesús dijo, bueno, le dio talento, y aquel que no hizo nada con el talento le dijo, te lo voy a quitar porque no fuiste capaz de invertirlo en el banco. Te lo voy a quitar y se lo voy a dar a quién? Al que tiene. Porque fue el que lo supo invertir. Entonces vemos que muchas veces tenemos pensamientos con esa tendencia comunista, socialista, pero que están en contraposición a lo que el Señor enseña en su palabra. Y eso debe confrontarnos a nosotros. Claro, les voy a decir una cosa, yo viviendo toda mi vida en Cuba, para mí ha sido difícil poder entender todo esto y poder tener y vivir en la verdad, porque los medios de comunicación se encargan de meternos todo este tipo de ideología para que tú asumas esto como una verdad. Es verdad, y pobrecito hay que darle, vamos a quitar este tipo a darle a esto. Porque detrás de todo está el humanismo, está el hombre es el centro de todo, el hombre es, yo recuerdo que en Cuba en los años 80 se hablaba del hombre nuevo. Y lo que se ha demostrado, el hombre nuevo iba a llegar en el 2000, lo que se ha demostrado es que cada vez en nuestra sociedad hay más corrupción, desde el que era más grande hasta el más pequeño. Todo el mundo roba, de una manera u otra. Se roban unos a los otros, no hay respeto, no hay formalidad, no hay educación, somos muy intelectuales, pero con un corazón desviado completamente. ¿Por qué? Porque el hombre no puede llenar lo que solamente Cristo puede llenar. Cristo es suficiente. Entonces toda teología o todo pensamiento ideológico está en contraposición con lo que enseña la palabra. Si usted quiere un país como Cuba, yo te voy a invitar una semana en Cuba como vivo yo, a ver si tú duras 3 días. Sin internet, sin aceite. ¿Por qué? Porque el comunismo concentra los recursos en el Estado. Y cuando el Estado se hace mayor que las personas, el Estado dicta leyes que controlan el crecimiento poblacional. Ejemplo, yo creo que en Cuba con las noticias salen, nosotros somos tan orgullosos, nos sentimos orgullosos porque hemos sido los primeros, o el primero que aprobó el aborto en Latinoamérica. ¿Eso qué caso orgullo eso? ¿Y sabe qué hace la iglesia? Nada, está muerta. Porque la iglesia ya es normal ya que la gente vaya a abortar.
no hay contabilidad porque eso no se contabiliza. Ellos tal vez lo contabilicen, pero si usted va a maternidad, a un lugar donde van las mujeres embarazadas, usted se puede encontrar muchísimas niñas de 13, 14, 15 años abortando. ¿Por qué? Porque hay una ley que les permite hacer eso. Pero todo está bien. Entonces, este tipo de ideologías que hacen controlar la población, controlar la natalidad. ¿Por qué? Porque hubo un loco que un día se le ocurrió decir que los alimentos no iban a ser suficientes para tanta gente que estaban haciendo. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué dice? ¿De dónde viene la provisión? Viene del cielo. La provisión viene del Señor. Punto. No hace falta ni discutir. El matrimonio homosexual, el divorcio, eso es otra cosa que en Cuba se enaltece. No, nosotros también aprobamos el divorcio. El divorcio en Cuba se aprobó, yo no recuerdo, pero fue hace bastante tiempo, hace como 100 años. Se aprobó el divorcio en Cuba y se celebró hace poco en Cuba de que Cuba era de lo más avanzado. Estamos avanzados muchísimo. Y somos el país que probablemente cobra menos en Latinoamérica. El tercero que menos cobra. Los cubanos van a Haití a comprar ropa. Dígame. Haití más ropa que Cuba. Y Haití es el país más pobre que hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ese tipo de ideología que se inventa la gente para querer resolver los problemas. Ninguna de esas cosas sirve. Usted ahora estaba viendo una noticia, los problemas que hay en Ecuador. Correa, parece que Lenín Moreno tiene problemas ahora y Correa diciendo que sí. Y digo, wow, no avanzamos. No avanzamos. Porque la política es la mala, los políticos son los malos. Y el pueblo permite que todo este tipo de personas estén ahí dirigiendo. Y la iglesia, que muchas veces se somete a los gobiernos para querer tener más oportunidades. Bueno, la iglesia permite todo eso, no hay un discurso, no hay un sermón, no hay una predicación que confronte el pecado. Porque queremos tener las iglesias llenas. Cuidado con eso. Tú puedes tener la gente, yo recuerdo hace más de 20 años que cuando yo empecé a predicar y éramos misioneros, y yo recuerdo que había un pensamiento que eso se perdió en el camino. ¿Cuál era? Y era muy... Prefiero tener 3, 4 gente convertida, entregada al Señor, que no el local lleno de gente. Porque tú entiendes que qué tú haces con gente que dice que son cristianas y no lo son. ¿Qué tú haces con bautizar gente que supuestamente tuvieron una experiencia con el Señor y lo que hicieron fue aprenderse un folleto que le diste? Pero bueno, como hay que llenar una lista de bautizados en el año, porque eso es lo que da éxito delante de la sociedad, porque los principios en la iglesia se cambiaron, entonces yo no tengo que parecerme más a una empresa en el mundo y no entiendo que ser cristiano muchas veces es ser el remanente. Pero ese remanente, cuando está en las manos del Señor, trastorna una nación. Yo no recuerdo a quien me decía otros días, cuando alguien, yo no recuerdo quién era, una reina, no recuerdo que decía que cuando ella cogía miedo cuando los cristianos comenzaban a orar. Esa persona temblaba. Los cristianos están orando, esto hay que tomarlo en serio. Lo más triste es que algunos de nosotros en algún momento apoyamos tendencias políticas sin darnos cuenta que se esconde detrás de ellas. Apoyamos un partido, pero no entendemos, no nos damos cuenta qué hay detrás de todo eso. Quiero terminar volviendo al principio. Porque si se dieron cuenta al principio yo no lo expliqué bien. Bueno, primero quiero decir algo que dice Darren Miller. Debemos aprender a pensar cristianamente en cada área de la vida. Pablo nos dice en el principio del texto, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si tú quieres tener conocimiento, no vayas a esas filosofías a buscarlas. Aquí tienes que ir a Cristo y su palabra. Si tú quieres encontrar sabiduría, ¿dónde tienes que ir? A su palabra. No te hace falta aprenderte las leyes de nadie. Y cuando dice que los tesoros están escondidos, no quiere decir que no los podemos alcanzar, sino que implica salir a buscarlos.
No, porque el problema es que todos queremos que la revelación llegue así por, como decimos en Cuba, por tubería. No, la revelación va a llegar del mismo modo que tú te esfuerces para buscar al Señor. No porque quieres ganar algo de Él, sino porque su amor te ha impactado de tal manera que tú también le amas ahora y quieres saber más y aprender más de Él. Esa es una buena motivación. Así que si tú quieres tener sabiduría y conocimiento, no vayas a buscar este tipo de filosofía, sino busca a Cristo, que Él es suficiente. Y en Él están escondidos todos los tesoros. También dice Pablo, toda la plenitud de la divinidad habita, y por eso Pablo, ahora si podemos entender, en forma corporal en Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque los gnósticos decían que la materia del cuerpo era mala. Y Pablo dice, no se debe meter ese cuento. No. Toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Porque también el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Y vosotros, dice Pablo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, que es principado y potestad. Mira, tú estás en el bando del vencedor, pero muchas veces vivimos como derrotados. Tú estás en el bando del que ganó. Tú estás en el bando que aún los demonios se someten a la autoridad y a la soberanía del Señor. ¿Sí o no? Pero nosotros vivimos afocados. Ora por mí, estoy mal. No avanzo. Dice Pablo, si tú quieres conocer la voluntad del Señor, tienes que renovar ¿qué? Tu mente. Entonces cuando tú tienes que ser un cristiano que no solamente fortalecido en oración, fortalecido también en la enseñanza de la palabra. Esta palabra está aquí. Aquí está la revelación completa de Dios que te va a ayudar a ti a poder andar en este mundo conforme a lo que enseña su palabra, conforme al corazón de Dios. No te hace falta más nada. Congregarte, obedecer al Señor, obedecer su palabra, y Dios te va a hacer vivir cosas que tú ni te imaginas. Él te va a hacer vivir las obras que Él preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ella. Tú vas a sentir y entender el propósito por el cual Dios te llamó, Dios te sacó del lodo cenagoso. Tú vas a entender por qué estás aquí, vas a entender tu propósito, vas a entender la razón por la que tú y yo debemos vivir para la eternidad. La razón de que somos ciudadanos del cielo, para que esa ciudadanía se realice aquí en la tierra, para que su voluntad se haga a través de nosotros, su perfecta voluntad. ¿A través de quién? De hombres pecadores como yo. Que cada rato, como dice aquí en Colombia, la embarro. Pero como mi vida no depende de mis propias obras, depende de la obra salvífica que tuvo Jesucristo en la cruz de Calvario, que completó todo de tal manera que no hay nada ni nadie que me pueda separar de su mano. No por lo que hago, sino por lo que Él hizo ya. Entonces, ¿qué tú eres? ¿Tú estás en el bando qué? Del vencedor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decimos en Cuba, ponte para la cosa. Ponte para la cosa. O ponte para la vaina, no sé cómo se llama aquí. Dispón tu corazón para que Dios te use. Dispón tu corazón para que tu pensamiento, el pensamiento de Cristo, porque tú tienes la mente de Cristo, pueda influenciar en la sociedad. Entiende, no hay demonio que pueda resistirse ante la presencia del Señor. ¿Qué significa eso? Que cuando tú llevas la verdad de Cristo a donde está la mentira, sí va a haber resistencia, va a haber oposición, pero la verdad ya venció la mentira. El reino de Dios venció al reino de las tinieblas. Eso debe, yo creo que tú debes salir de aquí lleno de Dios para llenar a la gente de Dios. Como un hombre y una mujer por encima de las circunstancias. No apocado por las circunstancias. No apagado por las circunstancias. Por eso me gustaría terminar en esta tarde, ya vamos a terminar ya. ¿Sabe qué necesitamos? Compromiso.
Entonces a veces, usted sabe, el pastor normalmente, voy a hablar de mi realidad, no, la gente no vino a orar. Bueno, no hay compromiso para orar, no hay compromiso para leer la Biblia. Tenemos un problema con eso, pero tampoco hay compromiso para decir, yo voy a vivir la vida cristiana, cueste lo que cueste en el mundo, y voy a llevar las ideas del Señor a donde está la gente, porque la gente necesita del Señor, y nosotros somos los que tenemos la verdad en la mano. Tenemos que tener un equilibrio en la vida donde lo espiritual y lo físico estén en el mismo nivel y darle la misma importancia. Vamos a orar. Padre, Señor, ya esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos has mostrado que hoy todavía necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más de tu auxilio porque somos incapaces para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, la revelación de tu palabra para poder nosotros vivir a un 100%, a un 80% lo que tú enseñas para nosotros vivirlo en la sociedad que está clamando por ayuda porque no tiene esperanza. Y queremos llevar a un Jesús, a la sociedad, un Jesús capaz no solamente de salvar, sino un Jesús capaz de eliminar pobreza, eliminar todo vestigio de pecado que está trayendo a nuestras naciones. Son los pensamientos del diablo que se ha aprovechado de nuestra manera de interpretar la vida para llenar de argumentos falsos, razonamientos falsos a este mundo. Sabemos que tú estás cerca, pero ayúdanos, Señor, a vivir tan comprometidos contigo, tan llenos de ti, de tu palabra, tan lleno nuestro corazón de tu presencia, tan lleno nuestra mente de tus pensamientos. Ayúdanos de tal manera a poder vivir el Evangelio de una manera completa, porque en ti lo somos. Señor, ayúdanos a vivir como aquellos que han sido, como aquellos que somos vencedores porque tú venciste. Por eso en esta tarde, si tú estás comprometido realmente con el Señor, realmente estás comprometido no solamente para predicar su palabra, no solamente para orar por las personas, sino para que tus pensamientos no sean tus pensamientos, que tú puedas tener la capacidad de poder filtrar todo lo que aprendes a la luz de la palabra. Si tú realmente quieres tener esa vida comprometida con el Señor, que estés dispuesto a llevar el reino de Dios al reino de la tiniebla, que estés dispuesto no solamente a predicar la palabra, sino a defender la palabra, no solamente a predicar la verdad, sino a defender la verdad. Yo te invito que sinceramente hoy, puede ser que te sientas incapaz, puede ser que te sientas que no puedes, pero en nuestra debilidad Dios te fortalece. Si tienes la actitud, si quieres realmente seguir al Señor de una manera completa, yo te invito a que te pongas en pie. Si realmente tú deseas vivir el Evangelio que enseña la palabra, si realmente deseas desafiar todo argumento, todo razonamiento falso, todo lo que el enemigo ha levantado y que está destruyendo nuestra sociedad y la está llevando a más miseria, si estás dispuesto a levantarte aún hasta en contra de tu propio enemigo más poderoso, entendiendo que Cristo está por encima de todo principado y toda potestad, entonces deberíamos hoy hacer una oración. ¿Sabe cuánta gente necesita a Dios para cambiar Colombia? Una. Dios necesitó a Gedeón, uno solo, un hombre temeroso para
derrotar a los amalecitas. Dios necesitó un hombre tartamudo como Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Más de 2 millones de personas. Dios no está buscando gente capaz, Dios está buscando gente que se sienta y crea que es incapaz, para entonces Él en esa incapacidad poder fortalecer y hacer lo que más nadie estaría dispuesto a hacer. Y Dios quiere usarte a ti para traer transformación. Dios quiere usarte a ti para que Colombia sea diferente. Dios quiere usarte a ti para que no haya ideología de género que quiera prevalecer y que quiera quitarle el gozo y la vida a los niños. Vamos a orar, Padre, en esta hora estamos delante de ti, sintiéndonos incapaces, sintiéndonos que no podemos, pero en ti está nuestra fuerza. En ti, como decía Pablo cuando estaba en la cárcel, escribiéndoles a los filipenses, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nos vas a dar la fortaleza, Señor. En ti está la fortaleza. En ti está la fortaleza, Señor. Para que nuestra vida pueda andar conforme a tu voluntad. En ti está nuestra fortaleza para que podamos ser canales de bendición a la gente que no te conoce. En ti está la fortaleza para que podamos alcanzar las naciones. Para que podamos no solamente evangelizar, sino también discipular a nivel de pensamiento. En ti está la fortaleza. Gracias por este día. Permite que seamos no solamente oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse.